Y le doy la bienvenida a esta mesa de análisis a Jesús Lemus, periodista y escritor, y a Víctor Hernández, especialista en temas de seguridad. Bienvenidos ambos. Qué bueno que nos acompañen en esta tarde, Jesús. Gracias, mi querida Magda. Gracias por la invitación, a tus órdenes. Gracias, Magda. Un saludo a todo nuestro auditorio. Víctor, un gusto como siempre que estés aquí. Muchísimas gracias, Magda. Muchísimas gracias a los dos. A ver, permítanme poner un poco sobre la mesa este tema, ¿no? Existen 7 entidades del país en donde hay mayor riesgo de intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de este año, según mencionaban esta mañana Rosa Isela Rodríguez y el presidente López Obrador, cuando hacen la presentación de esta estrategia en la que ahora vamos a empezar a adentrarnos. Mencionaban a Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y también a Jalisco. Sabemos de la violencia que se vive en este momento en esas entidades, pero ¿está relacionado entonces con el escenario político electoral la violencia, principalmente en los estados que reportan una mayor cantidad de homicidios? Empiezo contigo, Jesús. Sí, gracias, Magda. Saludos, Víctor. Gracias por compartir la mesa. Pues mira, comentarte que yo creo que el presidente de la República se ha quedado muy corto al señalar que son únicamente 7 los estados con mayor riesgo. Y esto lo digo tomando en cuenta las estadísticas de violencia política que tuvimos o lo que se registró en las elecciones federales del 2018, cuando fueron 12, por lo menos 12 de los estados que mayor índice de violencia hubo. Entonces creo que el crimen organizado, la delincuencia organizada, grupos del narcotráfico prácticamente están interesados mucho en el control de algunos gobiernos municipales de algunas regiones de los estados, concretamente de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco, incluso San Luis Potosí y Guanajuato, por señalar los más prontos. ¿Por qué? Esto te lo digo así porque en esas entidades fue donde ocurrieron la mayor cantidad de agresiones en las elecciones federales, que podemos señalar que fueron 548 agresiones las que se registraron contra actores políticos en en las elecciones del 2018. Y de esas 548 agresiones, 132 fueron homicidios contra precandidatos y candidatos. Entonces creo que el gobierno de la República se está quedando muy corto al señalar que únicamente podrían ser 7 estados con ese riesgo. Bien, se está quedando corto, paso contigo ahora, Víctor, se está quedando corto el gobierno federal al hacer este señalamiento solamente de las 7 entidades, como lo menciona Jesús, o será que en este sentido, pues, la estrategia del crimen organizado no nada más llega a temas de carácter municipal, sino como que tuviera también una estrategia a nivel federal? Yo coincido con Jesús en el sentido de que esta tendría que ser una política de aplicación nacional, porque hay que admitirlo, la violencia política es tristemente una de las prácticas más arraigadas en el sistema político mexicano. Toda la historia del siglo XIX y principios del XX es la historia de México convertido en un campo de batalla, de una lucha fratricida entre proyectos políticos opuestos, pero es una práctica que no se quedó en el pasado. Pensemos en magnicidios como el de Luis Donaldo Colosio, el de Ruiz Massieu, y tan solo en los últimos 6 meses, esto de acuerdo con información que presentó en la conferencia matutina la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se han registrado en lo que va del proceso electoral 73 atentados contra políticos y precandidatos que aspiran a participar en la elección de este año. Magda, como todo lo que anunció la 4T, la verdad es que al principio me emocioné por el anuncio, creo que es un tema pertinente dada la larga historia de la violencia política en México, pero me desilusioné al enterarme de los detalles. Lo primero que llama la atención, Magda, es que no quedó claro quién va a proveer la protección a los candidatos. Las policías municipales, el Servicio de Protección Federal, la Guardia Nacional, y es muy importante aclarar esto porque dentro del grupo de trabajo que se creó a efecto de proteger a los candidatos, hay muchos entes que por sí mismos no pueden brindar un servicio de escoltas. El grupo de trabajo que se creó incluye a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera. Y hay que empezar a descartar. Número 1, los agentes del CNI no pueden ser escoltas porque la Ley de Seguridad Nacional les prohíbe portar armas de fuego en ejercicio de sus funciones. La gente de la Unidad de Inteligencia Financiera menos. Ellos son contadores, son abogados, son auditores, no son escoltas. 3,
la Secretaría de Seguridad Ciudadana no tiene el mando operativo de la Guardia Nacional para que disponer de esos elementos. Tendría que estar sentada en la mesa la Secretaría de la Defensa. Entonces el único que nos queda como candidato es el Servicio de Protección Federal, pero yo no creo que tengan suficiente personal como para proteger a más de 1,000 candidatos que participan en esta elección. Entonces yo sí creo que es un tema urgente el determinar quién y cómo va a ofrecer esta protección a los candidatos. Y bueno, en este sentido entonces estaríamos hablando nuevamente de una estrategia fallida para brindar protección, para poder blindar este proceso electoral. Y entonces, ¿cuál sería la expectativa para estas elecciones, Jesús? Bueno, sin duda alguna, y basándonos a lo que ya señala Víctor Hernández, que coincido plenamente con él de que hay un hueco en el marco legal para establecer la serie de escoltas que se puedan requerir por parte de los candidatos. Aquí no va a quedar otra opción más que aplicarla tal como se establece en el mecanismo de protección a periodistas, a lo mejor, ¿sí? Que ellos encomiendan la función del cuidado desde de sus protegidos a elementos de la Guardia Nacional, que podría ser, pero más allá, yo no soy jurista, pero más allá de eso habría que ver qué implicaciones legales podría tener esto. Creo que la Guardia Nacional es la que podría estar en posibilidad de brindar a cada uno de estos candidatos que pudieran estar en riesgo, que si me lo permites, lo puedo asegurar que estaríamos hablando casi de un 42% del territorio nacional donde hay condiciones de riesgo. Entonces van a ser muchísimos elementos de la Guardia Nacional. Estamos hablando de la posibilidad de una elección militarizada prácticamente, donde los eventos políticos tengan que ir acompañados del discurso, pues tengan que ir también acompañados con elementos armados al cuidado de los que aspiran a ser candidatos. Entonces, creo que sí estamos frente a una situación un poco difícil, te digo, partiendo de que se está minimizando, creo yo, la posibilidad de que nada más sean 7 estados en el país los que pudieran tener las condiciones de riesgo, cuando yo considero que estamos hablando por lo menos de la mitad de los estados, y de estos estados por lo menos existen. Yo te puedo asegurar de manera muy concreta que hay 914 puntos de conflicto donde actualmente el crimen organizado tiene un control permanente de los aparatos locales de seguridad, de los aparatos locales de gobierno y en consecuencia también pues de los partidos políticos. Entonces creo que sí estamos en una situación muy, muy delicada, una situación que si bien es cierto, se está comenzando a reconocer que es una realidad la violencia política en México, también es cierto que se está tomando todavía como muy a la ligera. Y fíjate que ahí pones los puntos sobre las IES, ¿no? ¿Cuántos municipios realmente ya están cooptados por el crimen organizado en las diferentes instituciones? Y eso me lleva entonces a plantearles una siguiente pregunta, Víctor. ¿El color del que se pinte el mapa electoral puede llegar a generar también una influencia en el reacomodo del narcotráfico? Es decir, ¿pueden las elecciones de este año traducirse en el afianzamiento de posiciones territoriales de los grupos criminales? Por supuesto, en cualquier contienda electoral esa es una posibilidad, porque en el momento en que a lo mejor el presidente municipal no quiere cooperar conmigo, puedo ir con el gobernador, y si el gobernador no es de ese color, a lo mejor puedo ir con el presidente de la República. Es decir, la alternancia permite ese margen en el que a distintos niveles se puedan generar pactos. Yo creo que va a haber reacciones de distintos grupos criminales, al menos en Tamaulipas habrá reacciones del cártel del noreste, en la costa del Pacífico sin duda quien tendrá la voz cantante es el cártel de Sinaloa, y en la zona del Bajío el cártel Jalisco Nueva Generación será el que va a estar vendiendo caro su amor durante estas elecciones. Ahora, yo quisiera retomar algo que decía Jesús que me pareció muy sugerente, que es hablar sobre la posibilidad de que sea la Guardia Nacional quien provea a la protección de los candidatos, y eso a mí me preocuparía un poco por la siguiente razón. Sabemos que el 80% del personal que integra la Guardia Nacional es personal militar, y de hecho en los propios transitorios que dan origen a la Guardia Nacional se establece que la Secretaría de la Defensa tiene el mando operativo y toma todas las decisiones sustantivas en la operación del día a día. A mí me preocupa que este servicio de escolta se convierta en el dilema de la guardia pretoriana, ¿no? Estos soldados pretorianos que eran la guarda y escolta del emperador romano tenían una doble función. Por un lado, blindar al emperador de posibles golpes de estado, de posibles militares sublevados, pero al mismo tiempo por tener las manos por tener la vida del emperador en sus manos, en cualquier momento ellos mismos podían formar parte de una operación de espionaje o de un atentado contra su vida. A mí me preocupa que si es la Guardia Nacional la que va a proveer de la protección a los candidatos, podría ocurrir
que se dé instrucciones al personal militar de reportar qué están haciendo los candidatos, con quiénes se reúnen, con quién están hablando, que es otra forma de violencia política. No solo hay que pensar en la violencia de los grupos de la delincuencia organizada o de entre los grupos que están contendiendo por la elección, sino también la violencia y el espionaje que puede ocurrir desde el Estado. Y a mí me llamó mucho la atención la presencia de la Unidad de Inteligencia Financiera en este grupo. El presidente López Obrador afirmó que la presencia de la UIF está justificada para que la delincuencia de cuello blanco no se involucre en el desarrollo de las elecciones, pero si algo sabemos es que la UIF no ha sido imparcial en este sexenio. Ha sido el grupo de choque, ha sido el instrumento de intimidación del presidente, fue la UIF la que provocó la renuncia del ministro Medina Mora, fue la UIF la que congeló las cuentas de los campesinos que protestaron en la presa de La Boquilla, y lo que llama la atención es que estas medidas de intimidación nunca acaban en sentencia. ¿Está preso Medina Mora? ¿Están presos los campesinos de La Boquilla? La realidad es que no, y más bien podemos sospechar de un uso faccioso de la justicia de las atribuciones del Estado. A ver, creo que pones ahí un asunto bastante interesante, ¿no? El papel que puede llegar a desarrollar la UIF dentro de todo esto y bueno, mencionas que podríamos estar entonces frente a una estrategia de espionaje. ¿Qué nos dices en este sentido, Jesús? Y también retomando el asunto anterior sobre el color del que se llegan a pintar las distintas entidades y la probabilidad también de un reacomodo de los distintos grupos del crimen organizado. Sí, Magda, perdón. En este sentido creo que no varía, no hay mucha diferencia entre el partido que llegue a cada entidad, entre el partido que esté mejor posicionado en cada región, para que con ello pueda entrar en negociación los grupos del narcotráfico. El narco no tiene carta aborrecida, se podría decir. El narco va con todos los candidatos que pueda, va a jugar con todos los que más haya. Obviamente, por razones de... pues simplemente de pronóstico, el hecho de que los partidos que tienen más candidatos o que tienen más cubiertas las candidaturas, pues son los partidos que van a tener, por supuesto, mayor roce con los grupos del crimen organizado. Y yo me baso mucho a la estadística de las últimas elecciones federales, cuando hubo 132 candidatos asesinados, y de estos 132, 45 eran del PRI, 20 del PRD, 17 de Morena, 14 del PAN, 6 del PT, 6 del Movimiento Ciudadano, 6 fueron independientes, 4 del del Verde Ecologista y 3 del Partido Encuentro Social. Entonces, vamos hablando en función de los candidatos, de los partidos que están inundando más bien todas las candidaturas con los que se pudiera dar ese roce. Y bueno, tocante al otro tema sobre la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, creo que es un hecho demostrado, la situación de que el gobierno federal está utilizando actualmente a la Unidad de Inteligencia Financiera como una policía política, en los mismos términos que el gobierno de Enrique Peña Nieto manejó, no tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera, sino más bien a unidades especializadas de investigación de la PGR. Creo que en este momento también se está dando esa situación, que es la Unidad de Inteligencia Financiera la que está haciendo coacción, la que está incluso haciendo presión con algunos empresarios, con algunos dueños de los dineros, pues para que se inclinen de cierto modo hacia ciertos bandos o hacia ciertos lados, que en este caso pues ya sabemos que es precisamente el control de Morena en el próximo Congreso. Entonces, creo que sí sigue habiendo un uso faccioso de la aplicación de la justicia en México, no lo podemos negar, y eso no se ha transformado de las últimas 3 administraciones, incluyendo la actual, Magda. Uh-huh. Díganme una cosa, llamaba la atención esta mañana, ¿no? Cuando se mencionaba que el partido del crimen era pues esta herencia, ¿no? Que se le había generado ahí al gobierno federal. ¿Qué es lo que pues no se está diciendo realmente de toda esta estrategia, de todo este contexto? ¿Qué saben Rosa Isela y el presidente que no se está cantando abiertamente, Víctor? A mí, francamente, me pareció una contradicción decir que este programa de protección de candidatos está diseñado para que la delincuencia no determine el rumbo del país. Y yo quisiera preguntar al presidente si ya se le olvidó el culiacanazo
o si ya tenemos detenidos de esta mega balacera que hubo en 2019 en Villa Unión, en Coahuila. Te acordarás de estas imágenes dramáticas de cómo llegó un grupo de la delincuencia organizada, despedazó la comisaría, tuvieron sitiado por horas el municipio. Solamente para que sepan el dato curioso, de esa mega balacera solo hay un detenido que apenas lo agarraron hace un mes. Yo no sé si al presidente ya se le olvidó su reunión con la mamá del Chapo Guzmán, o si ya se le olvidó que el año pasado en plena catedral de Culiacán se casó la hija del Chapo Guzmán, ¿no? Y no hubo ningún operativo, ningún intento para detener a la realeza del narcotráfico que se reunió ahí. A mí me parece que es una administración que está enviando mensajes muy contradictorios, que ha tenido acercamientos sin duda sospechosos, muy en particular con el cártel de Sinaloa. Estos mensajes de la reunión de la mamá, híjole, como que uno no entiende cuál es el objetivo. Y insisto, yo creo que aquí hay un tema de incongruencia, y no solo en este sentido. El presidente utilizó en la mañanera una expresión: la libertad no se implora, se conquista. Yo me pregunto si Félix Salgado va a aplicar a esta protección, porque no vaya a ser que las feministas lo vayan a molestar, ¿no? A lo mejor le tiene miedo a las feministas. Y qué extraño, ¿no? Que él dice que la libertad no se implora, se conquista, y él mismo ha sido muy crítico de las protestas y de los reclamos de los derechos de las mujeres. Es decir, te insisto, este proyecto, como todo lo que hace la 4T, tiene buenas intenciones, pero la implementación simplemente resulta pésima. La implementación resulta pésima, caray. Creo que a veces se queda esto en buenas intenciones. Jesús, ¿hasta dónde llegan entonces los tentáculos del crimen organizado dentro del poder? Tú has dado seguimiento también a estos asuntos desde hace muchísimos años. Sí, Magda, en lo que señalaba Víctor Hernández, coincido también plenamente con él. La relación del narcotráfico, de los grupos del crimen organizado, por hablar así en términos muy generales, no es exclusiva de algún partido. Si bien es cierto que con Vicente Fox, con Felipe Calderón, pues detonó mucho la relación del cártel de Sinaloa con funcionarios como Genaro García Luna, también es cierto que durante Enrique Peña Nieto, en el priismo de Peña Nieto, pues la relación del narcotráfico continuó precisamente con el general Cienfuegos y otros funcionarios dentro del ejército. Y así como continuó en ese periodo, yo te puedo asegurar que en esta administración actual de la Cuarta Transformación, en la de Morena, hay muchos funcionarios de primer nivel de las áreas de seguridad que están, por supuesto, coludidos con el narcotráfico. No estoy diciendo del presidente de la República, estoy diciendo de funcionarios concretamente, por ejemplo, como García Harfuch, simplemente secretario de Seguridad de la Ciudad de México, o Alfonso Durazo Montaño, quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, que fue precisamente el de la relación con la familia de Joaquín Guzmán Loera, que no es una relación que sea de este periodo, de esta parte en que comenzó a ser parte del gobierno Durazo Montaño, sino que es una relación muy añeja y muy de muchos años. Entonces, no podemos hablar en este momento de un partido coludido únicamente con el narcotráfico, con el crimen organizado concretamente. Entonces, estamos hablando de todo un sistema que tiene muchos actores políticos que están ahí incrustados en el sistema. Tenemos muchos gobernadores que tienen relaciones plenas con el narcotráfico, lo acabamos de ver con esas investigaciones que hace el gobierno federal con relación al gobernador García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, o con el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Entonces, estamos hablando no de una institución que pueda estar relacionada con la criminalidad o con la delincuencia organizada, sino estamos hablando de funcionarios que están dentro de esas organizaciones y políticas que tienen relación con organizaciones criminales. Creo que esa es la gran diferencia, y eso es lo que precisamente el gobierno federal, Rosa Isela, el presidente de la República, pues a lo mejor no se acaban de enterar, o es lo que no nos están diciendo a los mexicanos, que no hay una institución que tenga la patente justamente del narcotráfico, del crimen organizado, sino que son funcionarios que están todavía incluidos dentro de la actual administración, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la PGR, en lo que era el CISEN, en el Ejército, en la Marina, que son parte también del crimen organizado y que pues no representan prácticamente a un partido. Caray, una situación sumamente fuerte, y que bueno, también nos puede llevar a tratar de comprender un poco de qué forma se puede comenzar a constituir esta elección del 2021, ¿no? La influencia dentro de estas elecciones, y que sin duda pues también se tiene que fijar una buena estrategia, pero más allá de eso, Víctor, y brevemente para que podamos concluir, pues que finalmente fluya dentro de su implementación.
Sin duda, Magda, y además hay que decir, hay que promover la prevención. ¿Por qué tenemos que esperar a que el candidato sea amenazado para que pueda recibir protección? ¿Por qué hay que esperarnos a que haya una denuncia presentada? Hay que ser mucho más proactivos, y yo tengo la sospecha, Magda, de que ante esta posibilidad de espionaje político, ante esta posibilidad de la Guardia Pretoriana, incluso habrá candidatos que mejor optarán por opciones de seguridad privada, ¿no? Porque si es la Guardia Nacional y militares subordinados al presidente quienes los van a cuidar, puede ocurrir que haya este tipo de filtraciones de información y monitoreo. Entonces, yo sí sospecho que habrá candidatos quienes lo puedan pagar que optarán por soluciones de seguridad privada. Y que ahí recaemos entonces en el hecho de qué tanta confianza se tiene en el gobierno federal y en las instituciones para acogerse a su protección. Muchísimas gracias a ambos por estar en esta mesa. Gracias a ti, Magda. Hasta luego.